A continuación pasamos a la tercera proposición no de ley del día, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la situación en la empresa Yesa Advanced Technologies. ¿No? ¿Podemos? Uy, qué día llevo. No, es por otra cosa. Del Grupo Parlamentario Podemos, relativa a la situación en la empresa Yesa Advanced Technologies y en concreto lo referente a la vulneración de los derechos de los trabajadores de la citada empresa. Tiene la palabra su portavoz, el señor Jesús Rodríguez. Dispone para ello de 7 minutos. Muchas gracias. Antes decía una portavoz del Partido Socialista que creía que era incomprensible la actitud de oposición que los grupos nuevos, cuando se refería a oposición, entiendo que se refería a Podemos, no a Ciudadanos, realizaba contra el Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo creo que este debate va a marcar también una línea clara entre quienes tienen una actitud u otra hacia el campo de los trabajadores, de los derechos sociales y laborales y hacia la creación de empleo. Miren ustedes, es decir, hay una empresa constituida con capital público, Sabiel, que se circunscribe al campo de la electrónica y que, bueno, pues cuyo objetivo debería ser generar valor añadido en Andalucía, acumular valor tecnológico y me imagino que debería ser generar empleo estable en el tiempo y con derechos. Deberían ser los objetivos de una empresa pública. Bueno, pues una vez pasado el tiempo, el sector público, la Junta de Andalucía, se va desprendiendo de ese capital público, se lo va entregando a una nueva empresa, a Yesa, y habría que verificar entonces que esa empresa va a hacer mejor que lo que hacía Sabiel, va a cumplir mejor esos objetivos que los que hacía Sabiel, que los que hacía la empresa pública. Es decir, que iba a generar más empleo, de más calidad, por tanto con derechos, y que iba a acumular más tecnología. El resultado es que durante estos años, por cierto, frente a la maniobra de la Junta de Andalucía de deshacerse del capital público, hubo 5 huelgas de los trabajadores y yo creo que hoy vamos a ver quién tenía razón. A día de hoy ha habido una deslocalización de la producción muy importante y el empleo creado. Se han creado 282 puestos de trabajo en este tiempo y se han perdido 272. Son las cifras que manejábamos hoy. Es decir, no se ha creado empleo neto. Pero hay una diferencia. Cuando los 272 puestos de trabajo destruidos en este proceso en el que Sabiel ha creado una nueva empresa, Atech BPO, para desviar producción, los puestos de trabajo que han desaparecido eran puestos de trabajo que tenían una remuneración media de 27.000 euros anuales. Eran empleos estables, indefinidos, la media de trabajo era de 8 años, la media. Y ahora el 77% de los contratos nuevos son de otro tipo, mucho más precarios y con una retribución media anual de 17.000 euros. Precisamente de lo que el Partido Socialista ha acusado al Gobierno del Partido Popular en estos años, con las reformas laborales, etc., ¿no? Se ha acusado de que no se crea empleo nuevo, es decir, que lo que se crea es el mismo empleo que antes, pero peor retribuido, con peores condiciones. Bueno, pues lo mismo. Bueno, pues yo creo que evidentemente no se ha cubierto el objetivo para el que se creó Sabiel. No se ha creado más tecnología, no se ha creado empleo estable y con derecho en Andalucía. Me remito a una serie de circunstancias que se han creado en este tiempo y en el que hay algunas sentencias de por medio. Conservando todavía Sabiel, a través de IDEA, la Junta de Andalucía, preservando el 22% del capital social de Yesa y siendo un cliente fundamental. Es decir, tenemos capital social dentro, tenemos recursos públicos dentro de esa empresa y gastamos recursos públicos siendo un cliente fundamental de la empresa. Bueno, pues vamos a ver si hemos creado empleo con derechos en el tiempo, porque me imagino que los recursos públicos los estamos utilizando para eso. Bueno, pues hay 5 sentencias declarando nulos despidos por despidos de la empresa hacia mujeres o bien embarazadas o bien recién paridas
que esta pregunta se hizo en el pleno del Parlamento al consejero de Empleo y el consejero de Empleo dijo que él no tenía noticias de esto. No tenía noticias. 5 sentencias de los tribunales con despidos a mujeres embarazadas o recién paridas con sus permisos de por medio. Bueno, pues ahí están las sentencias de por medio. Hay sentencia de vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la dignidad del presidente de comité de empresa. Ha cobrado su indemnización. Este es el tipo de empleo y de empresas que estamos promocionando con el dinero de todos los andaluces y andaluzas. El juzgado de lo social número 6 de Sevilla dice que se viola el derecho a la información sindical en la empresa. Es verdad que esta sentencia no está en firme, es verdad. Pero es verdad que los tribunales han inhabilitado el plan de igualdad. Fíjense ustedes la voluntad de la empresa de negociar con sus trabajadores cuando los tribunales inhabilitan su plan de igualdad. Es la Inspección de Trabajo la que le dice a la empresa, la que insta a la empresa a hacer una encuesta de riesgos psicosociales. Menuda dirección de psicópatas tiene que haber ahí dentro para que una Inspección de Trabajo inste a una empresa a hacer una encuesta de riesgos psicosociales. Algo está pasando muy grave en el seno de esa empresa. Esto es lo que estamos promoviendo, con el dinero público. Con el dinero público. La Inspección de Trabajo dice que se ha pasado en un mes el límite de horas extraordinarias de todo el año. Veníamos a crear puestos de trabajo, a repartir el empleo. Y con el 22% del capital social y con el dinero público, siendo un cliente fundamental de la empresa, no somos capaces de parar esto y decir, oye, en vez de ustedes rebasar todos los límites legales en horas extraordinarias, creen ustedes empleo. Para nada. Y por último, como corolario, para finalizar la magnífica actuación de esta empresa, se despide al presidente del comité de empresa después de que el TSJA sentenciara a la empresa por acoso laboral a dicho presidente. Estos son los datos. Es decir, esto es lo que hacemos con el dinero público. Bien, evidentemente esto hay en los tribunales, ya hay sentencias firmes, ¿no? Hay en los tribunales otro tipo de demandas por parte de los trabajadores, pero lo que tenemos que debatir es qué hacemos nosotros con el capital social, con el 22% Señoría, que pertenece a la Junta de Andalucía y, por tanto, qué hacemos también siendo el principal cliente de este tipo de empresas. Nos tenemos que preguntar, ¿estamos creando tecnología? ¿Estamos creando empleos de calidad y con derecho o no lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, tenemos entonces que dar un viraje. Tenemos que, con el capital social, plantearlo en la Junta de Accionistas, en el Consejo de Administración y, desde luego, plantearnos si vamos a ser clientes de esta empresa, si no sirve para lo que son los objetivos marcados o que debían marcarse por la Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, pues eso es lo que al fin y al cabo está dentro de la proposición no de ley. Más allá de meternos en el conflicto entre trabajador y empresa, ¿qué hacemos con el dinero público? ¿Qué Señoría, hacemos? Muchas gracias. Termino. Gracias. Tiene después 3 minutos. Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, don José Antonio Castro Román. Gracias, presidente. Sí, para plantear el apoyo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a esta proposición no de ley y decir que compartimos todo lo que expresa la exposición de motivos de esta, no solo la resolución. Es una cuestión que ha venido preocupando al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El portavoz de Podemos se ha quedado corto en el relato de las irregularidades que están ocurriendo en esa empresa. Lo manifesté en sesión plenaria, lo manifiesto hoy aquí. La dirección plantea una política laboral de cale borroca, de auténtica cale borroca. Bueno, lo del plan de igualdad es que no lo tumba un juzgado, lo tumba la Audiencia Nacional, la única empresa de este país que lo tiene tumbado por la Audiencia Nacional, un plan de igualdad. Y es verdad que vive un deterioro progresivo, no solo del empleo, de las relaciones laborales, también de algo que era lo que inspiraba primero la creación de esta empresa y luego el mantenimiento de la misma con la mayoría del capital en manos privadas,
era su carácter andaluz, como también iba a contribuir, como otras, a vertebrar nuestra tierra, a generar riqueza y, por lo tanto, de la aportación que tenía que hacer esta empresa de innovación tecnológica a lo que era el tejido productivo de nuestra tierra. Y vivimos en un escándalo mayúsculo continuo. Y yo voy a diferir del portavoz de Podemos en algo. También tenemos o tiene la obligación el Gobierno de intervenir ante tamaño despropósito, ante el conflicto laboral. Fíjense, si no tuviera parte del capital social, tiene la obligación de intervenir. Creemos que obligación política, seguro, pero es que también creemos que obligación moral. Y si no, se van repasando los integrantes y las integrantes del Consejo de Administración de dicha empresa cuando era pública y cuando es mayoritariamente privada. Y verán que también puede haber responsabilidad moral, porque claro, esas puertas que dan vueltas en un eje sobre sí mismas, giratorias, ¿no? Pues han existido también aquí. Han existido. Y ahora, además, hemos pasado el 28F, y con esto termino, para remarcar la obligación política que tenemos. Porque, claro, nosotros le preguntamos al consejero, el consejero, pasa todo esto, ¿qué hacemos? Y el consejero responde, pues esto que actúe en los tribunales y cuando le den las razones a los trabajadores yo me alegro. Está en el diario de sesiones. Entonces, hemos pasado el 28F. En muchos casos con golpes de pecho, reinterpretativos del papel de Andalucía en nuestro Estado y en la construcción de lo que es el modelo territorial de España. El capítulo 2 del Estatuto de Autonomía, empleo y relaciones laborales, artículo 166, protección de los derechos laborales y sindicales. Los poderes públicos velarán por los derechos laborales y sindicales de los trabajadores en todos los sectores de la actividad. ¿Esto cómo lo interpretamos, señoría? ¿Es una obligación estatutaria o no? Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra doña María del Carmen Prieto Bonilla, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros pensamos que traer al Parlamento reiteradamente conflictos laborales, pues no que además en este caso que está tasado en los tribunales de lo social, no nos parece nada lógico. El enfrentamiento a todas luces enconado entre la empresa y los sindicatos es algo que deben dirimir entre ellos, buscando un clima de entendimiento y colaboración, y cuando esto no pueda ser, pues para eso están los tribunales. Otra cosa es la responsabilidad de la Junta de Andalucía, que luego trataremos. Después de leer la sentencia, las informaciones varias que aparecen por aquí y por allá, nos queda una sensación muy extraña. Más bien esto parece una batalla campal donde todos son enemigos. El despido del presidente del comité de empresa, que está recurrido, viene precedido de conflictos previos, como en la sentencia donde se reconoce la vulneración del derecho fundamental de la libertad sindical del demandante, pero también su bajo rendimiento durante años. Este mismo tribunal dice algo que llama poderosamente la atención, textualmente: la indemnización deberá reducirse a la suma de 1.000 euros, debiendo, por último, señalarse que sorprende a esta sala que el demandante, con su experiencia como presidente del comité de empresa y con su conocida actitud reivindicadora, como él mismo alega, no hubiera atajado la situación mucho antes, con la presentación, por ejemplo, de la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo. Cierro comillas. Ir a juicio es más mediático que ir a la inspección, pero si se trata de solucionar problemas hay que ir a lo inmediato. ¿No les parece a ustedes? Otro párrafo de la sentencia, abro comillas: la actitud del demandante de reducción voluntaria y mantenida durante años del rendimiento en la atención al proyecto que le había sido asignado, cierro comillas, nos trae a la mente la función del contrato de trabajo, que ata a las partes, así como el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores, donde trata de los deberes laborales. Esto se olvida tan a menudo como se recuerdan los derechos. Ambas normas deben ser cumplidas por todas las partes y en igual medida. Ni todas las empresas son malas, ni todos los sindicalistas son buenos, ni a la contra. No estamos personalizando, por supuesto, y habrá que mirar caso por caso. Sin embargo, seguimos diciendo que esta no es nuestra función. El despido de mujeres embarazadas o el traslado de un trabajador en situación de guarda legal no tiene ningún recorrido y cualquier empresa lo sabe. Y también resulta extraña esta reincidencia. O sea, despedir embarazada tras embarazada cuando sabe que te lo van a devolver rápidamente porque es un despido nulo. De hecho, bueno, es que no, yo no lo entiendo en una empresa como Ayesa. Es que aquí hay algo que no me cuadra.
Y respecto al plan de igualdad, que también he leído la sentencia y sé que desde el principio no se quisieron sentar con la empresa a negociar, que esto es algo que me parece tremendo. Primero siéntate y luego habla, y luego di no, pero no directamente, no nos queremos sentar. Bueno, pues también me parece un poco extraño. Además, el plan de igualdad está impugnado y viene a incidir en el mismo clima de enfrentamiento, y parece absurdo tanto enconamiento cuando está en juego la pérdida de contratos públicos en toda España, por no cumplir este requisito indispensable en las licitaciones. Este ambiente debe ser resuelto por los tribunales, pero sobre todo por las partes en conflicto, en nuestro punto de vista. Ayesa tiene un pasado, digamos, muy combativo con el sindicalismo. Sin embargo, cuando compra Sadiel en 2011, se encuentra con una plantilla con un aparato sindical muy fuerte, que Ayesa, por la realidad de los hechos, intenta romper. Está claro que Ayesa tampoco, en fin. Esto es una equivocación a todas luces, y si no se ponen todos de acuerdo, se corre el riesgo de acabar con una empresa que da de comer a todos ellos, empresarios y trabajadores. Que algo que también se olvida, parece que, no sé, en fin, que el dinero viene caído del cielo y que no. La Junta, que tiene el 20% de Ayesa, también tiene su parte de responsabilidad si ve conculcados los derechos de los trabajadores en una empresa de la que es partícipe. Por otro lado, la Junta es uno de los principales clientes de Ayesa y algo tendrá que decir, según nuestro punto de vista, por principios democráticos y de prestigio de las empresas en las que participa, que deberían ser punteras en todo. En definitiva, no vamos a entrar en terreno judicial, si bien la Junta de Andalucía debería intervenir en ciertas situaciones y poner a trabajar a ambas partes para alcanzar un objetivo común, aunque reiteramos que el Parlamento no es lugar para dirimir los conflictos laborales. Para eso está la Inspección de Trabajo, el CEMA y los tribunales. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra en representación del Grupo Popular, don José Antonio Miranda Aranda. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, me toca de nuevo a mí defender una PNL y creo que algunos compañeros de esta Cámara ya saben que literalmente las odio. Me caen mal. Estas son las palabras, las primeras palabras recogidas del diario de sesiones del 11 de febrero del Pleno, pronunciadas, lógicamente, no por mí, sino por el portavoz de Podemos, cuando nosotros presentamos una proposición no de ley en el Pleno sobre medidas de regeneración en el uso, gestión y control de los fondos públicos, que creo que es objeto propio de este Parlamento. Esas eran las palabras con las que inició su discurso el portavoz de Podemos, que hoy presenta su proposición no de ley. Y decía más, sigo recogiendo del diario de sesiones, y decía: ¿saben que aproximadamente una hora de PNL nos cuesta 30.000 euros? ¿Saben dónde van las PNLs? Al limbo. Entonces, que perdamos ahora mismo tiempo en debatir cómo puñetas, perdón, lo dice así, cómo puñetas controlamos las cuentas de la Administración, no me parece aceptable. Y por coherencia, solo puedo recomendarle a mi grupo que no vote, que no participe en la votación. Efectivamente, el Grupo de Podemos no votó ni sí, ni no, ni abstención, no votó, haciendo un desprecio al Parlamento, al Pleno, al Grupo Popular, que había presentado una PNL, que recuerdo que era sobre medidas de regeneración en el uso, gestión y control de fondos públicos. Hoy, el mismo grupo que decía esto, el Grupo de Podemos, presenta una PNL, esas que no sirven para nada, en las que proponen que el Parlamento intervenga directamente en los órganos de gobierno y en la gestión de una empresa privada. De hecho, así titula su PNL, en lo referente a la vulneración de los derechos de los trabajadores de la citada empresa. Y en su primer párrafo piden que este Parlamento tiene que hacer que se cumpla la legalidad en lo concerniente a los derechos de los trabajadores. Es una nueva función del Parlamento, ser garante del cumplimiento de la legalidad en las empresas privadas. Para eso, un sistema democrático se dota de instrumentos, de instituciones, cuyo fin persigue es justo eso, que se cumpla la legalidad. Y además presentan una empresa que parece, bueno, pues que es un desbarajuste de empresa. Yo he mirado algunos datos de la empresa, porque la verdad la conocía de nombre, pero no tenía un conocimiento a fondo sobre ella, y veo pues que es una empresa familiar de Sevilla, sevillana, que vende servicios tecnológicos en el mundo entero.
Es una líder, he podido comprobar que una líder de ingeniería en España y que está situada en mercado en 50 países, lógicamente por ser una empresa competitiva, no se está en 50 países cuando se es un desastre de empresa. Eso es lo que yo he visto de la empresa. Y la antigua Sadiel, que hoy ya está reconvertida en Ayesa Tecnologías Avanzadas, pues tiene contratos, he podido comprobar, en 9 países y que está con las grandes firmas de ingeniería por todo el mundo. Hay unos datos objetivos, porque a la vista de toda la exposición de motivos de la proposición no de ley, pues me he preocupado de mirar a ver algunos datos de lo que puede ser este desbarajuste de empresa que dibuja el grupo de Podemos, y he visto, y si estoy equivocado que me corrija el portavoz de Podemos, pero ante un conflicto laboral permanente, que dice literalmente, pues yo he visto que desde hace 4 años no tiene ni una sola huelga, cuando precisamente, ni un solo día de huelga. En los últimos 4 años, precisamente es los años en los que se ha pasado una crisis económica que le ha afectado a todas las empresas y que se ha visto una movilización laboral lógica de la incidencia de la crisis. Y he visto también que tiene inspecciones laborales frecuentes, lógicamente por el tamaño de la empresa, es lógico que sea así, y que tiene todos los resultados satisfactorios, porque queda registrado en el libro de visitas. Por lo que yo he podido ver, sinceramente, señorías, Ayesa no tiene un problema laboral, tiene un conflicto sindical. Y además un conflicto sindical promovido por un sindicato que tiene una presencia importante en esa empresa, minoritario, pero que tiene en esa empresa una presencia importante, que es CSC. Y, es la visión de un sindicato concreto propio de esa empresa. Pero he estado mirando también a ver qué dicen otros sindicatos sobre la propia empresa y sobre ese supuesto que le llaman conflicto laboral permanente. Y la sección sindical de comisiones obreras de la propia Ayesa, de la propia empresa, la sección sindical de comisiones obreras, en un escrito que enviaron al conjunto de los trabajadores de Ayesa el pasado 30 de noviembre, decía, y cito literalmente: desde Comisiones Obreras estamos ya más que hartos de la manipulación que CSC hace del comité de empresa. Ya está bien de que CSC dirija sus acciones y sus intereses, por cierto, con gran carga política, escudándose en su mayoría absoluta en el comité. Esto no lo dice el Partido Popular, lo dice Comisiones Obreras. Y Comisiones Obreras también dice: ya estamos más que cansados de esta situación. Ya está bien de que CSC se adueñe del discurso del comité, máximo cuando lo hacen en cosas que poco tienen que ver con las inquietudes de la plantilla. Y sigue diciendo: ya está bien de usar la representación de los trabajadores en la empresa para fines particulares y cruzadas políticas. Señoría, vaya voy terminando, por favor. señor presidente, que nada benefician a la plantilla. Esa es la opinión de Comisiones Obreras de la propia empresa. Y también, no tengo tiempo, pero también les podría leer algún comentario de UGT en el que, que tampoco es sospechosa de una represión de los trabajadores, en las que dicen un comunicado que también envía UGT, que no secundará la huelga que ha convocado CSC para un día, pues porque la ve de forma interesada. Respecto al plan de igualdad en la empresa, pues también tengo aquí una parte de la sentencia de la Audiencia Nacional en la que dice, lógicamente, que no está porque se ha obstaculizado por parte del sindicato que se apruebe. Yo, para concluir, porque no me da más tiempo el presidente y seguro que no me lo dará, aunque no me corresponde, pero aparte de que no me corresponde, no me lo va a dar. Ha sido muy generoso. Sí, señor presidente. Pues tengo que decir, que me parece que utilizar las instituciones como el Parlamento para traer cuestiones personales, cuestiones de interés partidario y de empresas privadas que nada tienen que ver con el interés público, que para eso está, y lo que debe procurar este Parlamento es que funcione un sistema democrático, un modelo democrático que cuente con las instituciones propias para, desde luego, perseguir cualquier ilegalidad que sea en una empresa. No seremos nosotros nunca los que justifiquen una ilegalidad hecha por la empresa, pero para eso están los tribunales, para eso están... termino, señor presidente. Para eso están las instituciones correspondientes a cada una de las cosas, y no, desde luego, el Parlamento. Así es que lamento mucho que traigan estas cosas y, desde luego, votaremos que no a la proposición. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, doña Sonia María Ruiz Navarro. Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, manifestar que el Partido Socialista, el Grupo Socialista, no va a apoyar esta PNL por los motivos que voy a argumentar ahora mismo. En primer lugar, en cuanto a la exigencia de la inmediata readmisión del presidente del Comité de Empresa, señalar que la Junta de Andalucía en su momento en el Consejo de Administración solicitó informaciones sobre las gravísimas acusaciones que el presidente del Comité había vertido en su carta, en esa carta que dirigió a la presidenta y a los grupos parlamentarios, que esas explicaciones se dieron y que quedó de manifiesto que se trataba de una discusión del ámbito de la jurisdicción laboral. Por lo tanto, se verá en los tribunales de lo social, que es el órgano que dispone nuestro ordenamiento jurídico para dirimir esas cuestiones. Por otro lado, tomar decisiones en materia de recursos humanos no es competencia de un Consejo de Administración. Será el tribunal, insisto, el que seguramente enmendará ese despido. Señor Rodríguez, el PSOE, no ponga usted en duda, no dude en ningún momento que el PSOE está al lado de los derechos de los trabajadores. Por supuesto que sí. Lo que no le corresponde al Partido Socialista es juzgar si se han violado o no los derechos de un trabajador. En segundo lugar, en cuanto a la vigilancia del obligado cumplimiento de las leyes laborales, esto es responsabilidad de la Administración laboral. El número de visitas de la Inspección de Trabajo a la sede de la empresa es muy elevado, pero la mayoría han tenido un resultado satisfactorio. Cuando habla usted de las medidas psicosociales, que un poco más que a mí me ha dado casi miedo, porque lo ha tratado casi de psicópata, yo quiero señalar que las medidas psicosociales, en realidad, bueno, pues, entre otras medidas que la inspección aconsejaba, pues se trataba simplemente de hacer una comunicación a la plantilla de las medidas de conciliación, de elaborar un plan de carrera o de mejorar la capacidad de liderazgo de algunas personas que tenían trabajadores a su cargo. No se puede demonizar tampoco ese tipo de medidas, aunque tengan ese nombre tan feo, psicosocial. A su vez, los tribunales laborales también controlan sistemáticamente el cumplimiento de las obligaciones laborales de Ayesa y no detectan tampoco incumplimientos graves de las normas. En tercer lugar, en cuanto al incremento necesario del control público de esta empresa, nos llama poderosamente la atención que al Grupo Podemos le parezca necesario el control público de la empresa. ¿Un control de todas las empresas? Me pregunto. Nosotros, desde luego, no creemos que en este momento esta sea la solución para todos los problemas económicos y, desde luego, no es factible desde ningún ángulo desde el que se plantee. La Junta de Andalucía tiene otro modelo de intervención económica, un modelo que es más acorde con nuestra Constitución y más acorde o más en consonancia con la idea de economía social del mercado que en ella se recoge y que consiste, por supuesto, en apoyar la iniciativa empresarial, complementándola e incluso sustituyéndola donde haga falta, y especialmente cuando se trata de servicios que son de interés general, pero en ningún caso adoptando un protagonismo absoluto en el mercado, y máxime una empresa que no presta servicio público alguno. Tampoco entendemos la prioridad de Podemos del gasto público en comprar indiscriminadamente acciones de empresas. Para el Partido Socialista eso no es ninguna prioridad, mucho menos implantar un modelo de control que no se corresponde con lo que recoge nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. No tenemos los recursos para poner en práctica esa política, no pensamos que esa política sea la que se necesita, ni creemos que ese sea el camino para generar riqueza y generar prosperidad en nuestra comunidad. Para el Partido Socialista, por supuesto, la prioridad absoluta es atender las necesidades de los ciudadanos y en eso se debe invertir el dinero público. La propuesta que nos hacen pues es prácticamente incompatible con nuestro modelo constitucional y con los recursos de los que dispone nuestra Administración autonómica. Y, por último, en cuanto a la sugerencia de no contratar los servicios de Ayesa en tanto no se haya elaborado un plan de igualdad, pues yo quisiera resaltar que, en primer lugar, se está poniendo en peligro centenares de puestos de trabajo y se está poniendo en peligro la supervivencia en sí de la empresa. Así que nos parece una estrategia irresponsable y totalmente contraria a los intereses de los trabajadores que siguen en esa empresa. En segundo lugar, señalar que la contratación pública en Andalucía, bueno, en Andalucía y en el resto del Estado, por supuesto, está sometida a normas muy estrictas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los concursos y también para garantizar, por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa oferente. Pretender que se excluya una empresa concreta es contrario al Estado de Derecho.
Y la Junta de Andalucía se podría enfrentar a graves consecuencias no solo administrativas, sino también penales, si se tomara una medida de ese calibre. Por no hablar de la cantidad de litigios a los que se tendría que enfrentar también la Junta de Andalucía a consecuencia de esa pérdida de puestos de trabajo por la exclusión de esa empresa. Con lo cual, insisto, esto atenta contra el Estado de Derecho y podría darse el caso de una vulneración de la ley de contratos del sector público. Por eso el Partido Socialista no puede en ningún caso apoyar esta PNL. Gracias. Muchas gracias, señoría. Para finalizar, tiene la palabra don Jesús Rodríguez González. Tiene 3 minutos. Muy bien. Bueno, yo no he venido a dirimir un conflicto entre comisiones obreras y el sindicato mayoritario o UGT. Sí, ya se han dirimido los conflictos, ya hay sentencias de tribunales, ya hay informes de la inspección. Es decir, no somos nosotros los que venimos a decir ya ha pasado. Y ahora, cuando ya ha pasado, está en nuestras manos seguir trabajando con aquellos que vulneran los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo no me voy al 28 de marzo, me voy de febrero, me voy al 8 de marzo. Hace muy poco, seguro muchos de ustedes tenían una chapita del 8 de marzo y aquí hay una empresa que despide a mujeres embarazadas y con permisos de maternidad. Y después nos vamos al Día de la Mujer Trabajadora. Estupendo, magnífico. Eso sí que es coherencia. Coherencia con la Constitución, coherencia con el Estatuto, magnífico. Eso es muy coherente. Lo que nosotros estamos planteando, porque yo sí creo que porque otros conflictos individuales se llevan aquí, otros conflictos al Parlamento, pero fíjate, para pasar por encima, lo que yo sí planteo es ¿qué hacemos con el capital público? ¿Para qué debe servir? ¿Debemos rescatar la empresa? Mira, pues si compráramos parte del paquete del accionariado por lo que lo vendimos, no nos saldría muy caro, porque hemos hecho algunos regalitos al capital privado que ha sido estupendo. Y claro, para hacer esos regalitos tenemos que ver resultados. El resultado debería ser, ¿hemos creado más empleo? No. ¿Hemos creado empleo de más calidad? No. No se ha creado empleo de más calidad, se ha creado empleo de menos calidad, con menos salarios, con menos derechos. Bueno, ahí es donde tiene que entrar el sector público, sino ¿qué hacemos con el 22% del accionariado? Entonces, desechémoslo, deshagámonos del 22%. Si estamos ahí, es porque tenemos unos objetivos. Los objetivos no se están cumpliendo. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Nos lavamos las manos? Decimos que es un conflicto ahora entre comisiones obreras y el sindicato mayoritario. No, no es verdad. No es verdad. Las sentencias de los tribunales y los informes de la Inspección de Trabajo dicen que no es un conflicto de opiniones entre sindicatos o de empresas. Ya hay sentencias. ¿A esa sentencia le vamos a dar un recorrido o no le vamos a dar un recorrido? Y sobre el tema psicosocial haría gracia si no fuera porque han pasado cosas muy graves en esa empresa que no las hemos venido a sacar aquí por respeto a los trabajadores y a sus familias. Si no, no sería tan divertido, lo digo de verdad. Habría que manejar el conjunto de la información, de lo que pasa ahí. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad, claro que sí, porque somos clientes y porque tenemos parte del accionariado. ¿Con qué objetivos vamos a trabajar? Vamos a trabajar, ponemos el 22% del capital ahí mirando para otro lado para que sigan pasando las mismas cosas, o en el Consejo de Administración decimos que hay que cambiar la política de recursos humanos y tender puentes con los trabajadores y respetar sus derechos. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Si no lo hacemos, evidentemente somos cómplices con nuestra parte que nos corresponde, que en este momento es el 22%, que no es poca cosa. La Junta de Andalucía tiene una política de contratación de servicios, vela por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, porque en otras comisiones los grupos presentes, y en particular el del Partido Popular, reclama el cumplimiento de los derechos de los trabajadores en aquellas empresas que son contratadas por la Junta de Andalucía. Aquí no lo hacemos, aquí no vale. ¿Qué ha pasado por medio? Esa carta, desde luego, ha hecho mella en muchos, ¿Qué poder tienen algunos, no? Bueno, pues nosotros lo que planteamos es que, desde luego, el no votar a favor de la PNL es ser cómplice de lo que está pasando en esa empresa y permitir que siga pasando. Ya está. Gracias. Hemos finalizado el debate de las 3 proposiciones no de ley y pasamos a la votación. Votamos en primer lugar la proposición no de ley en comisión relativa a la reincorporación de asesores menta en el SAE.
¿Votos a favor? Bien, bien, bien. ¿Votos a favor? 5 y 2, 7. 7 y... No sé, son 7. 5 del PP, 8 de Podemos y 1 de Castro, 8. Ah, voy. Vale, vale. No es que hay que ser muy cuidadoso con la votación. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale, ya. Se entiende. 8. Rechazado. Se rechaza la propuesta, la proposición no de ley. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues por el voto ponderado. Hay empate. Falta un Han votado en contra Ciudadanos y 8, el Grupo Socialista, que 8, son 8. 56 en pleno. ¿De acuerdo? Se pondera el voto, suma. Unas veces se suman con 1, otras veces se usen. Vamos a pasar a la votación de la segunda proposición no de ley. ¿Eso es así? No, vamos, es que yo... En mi pueblo vota cada uno lo suyo y ya está. Pero aquí también tenemos la ponderación. Pasamos a la votación de la segunda proposición no de ley, que es relativa a la información bimensual sobre las cuantías recuperadas y declaradas nulas o prescritas en el proceso de recuperación de las cantidades otorgadas en la partida 3.1L y información profesional para el empleo. Había, ¿no? Dos nuestras que se habían... Se han aceptado, ¿verdad? Se han aceptado por el grupo del Partido Popular. Bien, pues, ¿votos a favor? Bien. ¿Votos a favor? 15 votos a favor. ¿Abstenciones? Y una abstención. Se vota, entonces pues, se aprueba con 15 votos a favor y una abstención. Y pasamos a la tercera proposición no de ley, presentada por el Grupo Podemos, relativa a la situación en la empresa Ayesa Advanced Technologies. Y en concreto se pronuncia así, Technologies. Se pronuncia así. Dejen a la presidencia de leer las cosas. Y en concreto lo referente a la vulneración de los derechos de los trabajadores de la citada empresa. ¿Votos a favor? 3 votos a favor. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bien, pues son 13. 3 votos a favor y 13 en contra. Se rechaza la proposición no de ley. Se levanta la sesión, señorías, y nos vemos la semana que viene en el Pleno. Muchas gracias.